En la anterior clase vimos la regulación del flujo sanguíneo a través de los diversos tejidos y vimos que esa regulación dependía fundamentalmente de sus necesidades. En la mayor parte de los casos son necesidades de tipo metabólico-nutritivo, pero en otros casos hemos visto que eran necesidades de cumplir una función, el riñón, la piel, el cerebro, entre algunos, ¿no? Ahora, para que realmente funcione de manera adecuada esa regulación del flujo sanguíneo, el sistema circulatorio o sistema cardiovascular tiene que estar funcionando de manera adecuada. Los tejidos no pueden estar regulando su flujo sanguíneo si no hay un buen funcionamiento del sistema cardiovascular o sistema circulatorio. Por lo tanto, es importante que conozcamos cómo interviene el sistema nervioso, fundamentalmente el sistema nervioso central, en la regulación del funcionamiento del aparato circulatorio. Y lo hace a través de tres acciones. Y esto tenemos que tenerlo bien presente, porque es algo macro. Porque cuando hablamos de regulación circulatoria por el sistema nervioso, medio que quedamos sueltos, ¿no? ¿En qué parte participa? ¿Qué acciones específicas tiene? Entonces, tenemos que tener presentes esas tres cosas, así como tenemos los tres principios básicos que rigen el funcionamiento cardiovascular, ¿no? Regulación del flujo sanguíneo, gasto cardíaco y presión arterial. Entonces, en primer lugar, el sistema nervioso va a participar en la redistribución del flujo sanguíneo a través de los tejidos. ¿Qué significa redistribuir? Quitar de algunas zonas para darle a otras zonas. Y es bastante obvio ese accionar. Hemos dado como ejemplo en la anterior clase que los músculos, cuando entran en actividad importante, respecto a la cantidad de sangre que usan en estado de reposo, 750 ml, y una actividad importante puede fácilmente llegar a 15 litros por minuto, no lo podría lograr si no hay esa primera acción, redistribuir. Entonces le dirá a las zonas que no están metabólicamente activas, al riñón, a la piel, gastrointestinal, el vaso, el hígado, presten sangre, presten flujo sanguíneo a los músculos porque ellos están en actividad. Entonces participa en la redistribución. Luego, su segunda participación es en regular el funcionamiento cardíaco. ¿Qué implica el regular el funcionamiento cardíaco? Que puede aumentar o disminuir la eficacia del corazón como bomba. Es más fácil hacer que el corazón bombee más o que bombee menos. Y el tercer accionar es lo que después vamos a llevar, la regulación rápida, con comillas y subrayadas, de la presión arterial. Por lo tanto, es importante tener en cuenta siempre estos tres tipos de intervención que tiene el sistema nervioso sobre la circulación. ¿Cómo lo hace? Porque el sistema nervioso es complejo, es amplio. Entonces,
rápidamente vamos a decir que este sistema nervioso fundamentalmente lo hace a través del sistema nervioso autónomo, porque la regulación cardiovascular que tenemos no es de acción voluntaria, ¿no? Absolutamente inconsciente. Para subir las gradas no tenemos que estar pidiendo a nuestro corazón de manera consciente que aumente su frecuencia, su fuerza, etc. Entonces, lo hace a través del sistema nervioso autónomo fundamentalmente. Vamos a ver que la participación del sistema nervioso a través de los nervios esqueléticos y los músculos esqueléticos tiene una participación muy limitada, posiblemente no más que en 2 acontecimientos participan. Por lo tanto, tenemos que centrar nuestra actividad en el sistema nervioso autónomo, que tiene 2 componentes, ¿no ven? El sistema simpático y el sistema parasimpático. ¿Ya? Veremos que fundamentalmente en la regulación de la circulación participa el sistema nervioso simpático. La participación del sistema nervioso parasimpático es muy restringida fundamentalmente al ámbito cardíaco, como vamos a ver después. Repasando muy brevemente cómo es el sistema nervioso simpático en nuestro organismo. Nace fundamentalmente, esta es la médula espinal, ¿lo ven? Vamos a poner el centro vasomotor, etc. En toda la cadena torácica y la 1 y 2 lumbar, ¿no? Estos van a la cadena simpática prevertebral, ¿no ves? Cadena simpática prevertebral, y pueden seguir 2 caminos. Pueden seguir 2 caminos. Uno hacia vísceras específicas. Un nervio va directamente a las vísceras específicas. Por ejemplo, el corazón, pero también el vaso, etc., ¿no? Y las otras son que van a través de los nervios espinales a distribuirse a todos los vasos de nuestro organismo. ¿Ya? Todos los vasos. Este sistema nervioso simpático pues tiene su actividad de control a nivel del tronco encefálico. Tronco encefálico que denominamos a esa estructura centro vasomotor, una estructura que está en el sistema reticular del tronco encefálico. Por lo tanto, va a venir la información para distribuirse a todos los vasos sanguíneos de nuestro organismo y también a diversas vísceras a través de nervios simpáticos específicos. Bien, el parasimpático, como les decía, tiene una actividad bastante restringida. Solo actúa a nivel cardíaco. Por lo tanto, el parasimpático, su participación es bien restringida en el componente cardiovascular. Pero en otros sistemas es muy prolífica su participación, por ejemplo, en el sistema gastrointestinal. En el gastrointestinal, todas las acciones casi derivan del parasimpático y muy poco del simpático. Aquí es la inversa. Parece que hubiera una distribución interesante de la participación del sistema nervioso autónomo. El parasimpático fundamentalmente va a venir a través del nervio vago
hacia el corazón. Nervio vago que fundamentalmente se distribuye a nivel de las aurículas, ¿no ven? Y muy poco a nivel de los ventrículos. Eso lo hemos visto en cardíacos. No estamos dando, creo, otro tipo de información, sino estamos asentando esa información que hemos llevado en ese capítulo. Por lo tanto, el simpático, al actuar fundamentalmente a nivel de las aurículas, aurícula derecha, donde esté el nodo sinoauricular, participa de manera importante en la regulación de la frecuencia cardíaca. Y al tener una poca participación a nivel ventricular, muy poco en la fuerza de contracción, que la llamamos también contractibilidad. Tan así es que una estimulación importante del sistema parasimpático puede disminuir la frecuencia cardíaca a muy pocos latidos por minuto. Inclusive puede parar la frecuencia cardíaca en un caso de una excitación intensa. La fuerza de contracción disminuye menos. Puede disminuir la contractibilidad hasta en un 30%. ¿No? ¿Cómo se distribuye ahora las fibras simpáticas a nivel de los vasos sanguíneos? Porque estamos viendo que el parasimpático no va. El parasimpático va aquí. El resto va a ir a los vasos sanguíneos. Así nosotros tenemos aquí una arteriola, aquí su capilar, aquí va a venir la porción venosa del capilar y aquí la vénula, ¿no? Siempre más gordita. Obviamente, no van a llegar fibras al capilar. Por simple lógica, el capilar no tiene fibras musculares. ¿A qué llegaría? No hay fibras musculares. Por lo tanto, no tiene sentido porque solo aquí hay membrana basal y endotelio. Por lo tanto, la inervación simpática sí se va a dirigir a las arteriolas, a las venas, en algunos casos a las metaarteriolas y a los esfínteres capilares. ¿No? Por ejemplo, a nivel de la circulación mesentérica. Puede en algunos casos tener, pero generalmente la mayor distribución se realiza arteriolas, arterias pequeñas, grandes, venas, vénulas, para poder, por el proceso de vasoconstricción o de vasodilatación, disminuir o aumentar su capacitancia, su compliancia, que es lo mismo, ¿ves? O sea, la cantidad de sangre que contiene ese segmento de la circulación. Bien, este sistema nervioso simpático que lo estamos viendo tiene dos tipos de fibras. Las fibras vasoconstrictoras y fibras vasodilatadoras. ¿Ya? La magnitud de las fibras vasoconstrictoras con mucho es muy amplia. Las fibras vasodilatadoras están restringidas a territorios muy específicos, especialmente el músculo esquelético. Ahí es donde tiene su llegada y posiblemente su accionar tampoco sea muy grande respecto a las fibras vasoconstrictoras. Y es probable que solo actúen en dos determinadas acciones que tiene el organismo y que las vamos a ver más luego, ¿no?
Les decía que tiene que existir un centro coordinador de estas actividades. Y ese centro coordinador se lo llamamos el centro vasomotor. Centro vasomotor que está en el tronco encefálico. Por lo tanto, si nosotros dibujamos el tronco encefálico, aquí vamos a tener la protuberancia, el bulbo, el mesencéfalo, el diencéfalo, aquí va a estar el hipotálamo anterior, aquí estará el cerebelo, ¿lo ven? Vamos a ver que el centro vasomotor tiene tres áreas definidas. En la parte anterolateral del bulbo, tenemos un área que la denominamos vasoconstrictor. De esta área vasoconstrictora es que se dirigen los nervios simpáticos hacia la médula, ¿no? Entonces, por aquí vamos a poner a generar esta trama de vasos sanguíneos. En la parte inferior, también en las porciones anterolaterales, está el centro vasodilatador. Y la característica de este centro vasodilatador, lo voy a poner un poquito más así, es que la información que envía es hacia el centro vasoconstrictor. Fíjense qué interesante. No necesita tener un accionar propio el área vasodilatadora. Lo que hace cuando quiere conseguir vasodilatación, suprime, inhibe al centro vasoconstrictor. Por eso que la información no va a la médula, va al centro o al área vasoconstrictor. Por detrás tenemos el área sensitiva que está en relación con el núcleo del tracto solitario y está en la parte inferior de la protuberancia y el bulbo. Y esta área sensitiva tiene la característica de recibir información de receptores periféricos, receptores que están fuera del sistema nervioso, como vamos a ver más luego, receptores para el reflejo vasoreceptor, quimioreceptor, auricular, etc. Y reciben a través del vago y del glosofaringio, ¿no? Del vago y del nervio glosofaringio. Esta información sensitiva que llega a esta área sensorial va a mandar información o al centro vasomotor o al centro vasoconstrictor o al centro vasodilatador. Aquí, frente a esta información que llega de la periferia, se integran estas señales y sale la respuesta. Saldrá la respuesta para contraer los vasos sanguíneos o dilatar los vasos sanguíneos. Y al mismo tiempo está el accionar del centro cardioacelerador o cardioinhibidor, ¿no? En la porción central, medial y central, está el centro cardioacelerador, que va a llevar la información por la vía simpática al corazón. ¿Para qué? Para que haga lo opuesto que el parasimpático. Lo opuesto del parasimpático va a ser aumentar
la frecuencia cardíaca, a veces hasta 3 veces más, 200 latidos por minuto, puede conseguir. Y aumentar la fuerza de contracción o la contractibilidad en 100%, al doble de lo normal. Pero así como hay un centro cardioacelerador, en las partes posteriores y laterales también hay un centro cardioinhibidor. Y este centro cardioinhibidor está muy relacionado con el núcleo motor dorsal del vago, que está ahícito. Por lo tanto, cuando se integren a este nivel esas señales, va a mandar la información a través del nervio vago. ¿A dónde? Al corazón. ¿Para qué? Para que disminuya la frecuencia cardíaca y disminuya la fuerza de contracción. Por tanto, este centro encefálico, que está ubicado en bulbo y en protuberancia, coordina las acciones tanto de los vasos sanguíneos como del corazón. ¿Para qué? Para que tengan respuestas sincrónicas, respuestas que permiten un mejor accionar. Generalmente los procesos de vasoconstricción van con un proceso de estimulación cardíaca y los procesos de disminución de la actividad del corazón como bomba van correlacionados con procesos de vasodilatación vascular. Bien, una característica de este centro vasomotor, una característica de este centro vasomotor es que continuamente está generando una descarga hacia los vasos sanguíneos. Entonces, si este es un vaso sanguíneo, puede ser arteria, vena, cualquiera que tenga obviamente inervación, ¿no? Va a recibir este influjo de manera permanente con una frecuencia entre 0,5 a 2, 3 impulsos por segundo. Esto hace que los vasos sanguíneos, como ya mencionamos, creo en alguna oportunidad, estén en un estado de semicontracción. ¿Ya? A este influjo de 2 hasta 2 impulsos por segundo se le llama el tono vasoconstrictor simpático. Y al hecho, vamos a poner tono vasoconstrictor simpático. Y al hecho de que estén en un estado de semicontracción, se le llama tono vasomotor. Por lo tanto, gracias al tono vasoconstrictor simpático, los vasos sanguíneos tienen un tono vasomotor. ¿Qué es el tono vasomotor? Es el estado de semicontracción. Si aumenta la frecuencia de descarga, fíjense, el vaso sanguíneo se va a contraer, ¿no ve? Pero si disminuye la frecuencia, va a vasodilatarse. Por lo tanto, este estado de semicontracción le permite al vaso sanguíneo seguir 2 vías, o contraerse o dilatarse. Fíjense qué interesante, ¿no ve? Porque si solo estuviera contraído, solo podría dilatarse. Si solo estaría dilatado, el único camino que le queda es la contracción. Pero si está a medio camino, porque en realidad está a medio camino, puede seguir hacia una vasoconstricción o puede ir a una vasodilatación. Esa es la gran ventaja. Pero, ¿cuán importante será este accionar? ¿Cuán importante será este accionar en el funcionamiento de los vasos sanguíneos? O sea, en mantener una presión adecuada.
adecuada. Porque si ponemos una vasocompresión, obvio, va a aumentar la presión. Si relajamos la presión. Se bloquea todo. Vamos a ver que la presión arterial va a caer hasta 50 milímetros de mercurio. O sea, que la mitad de la presión arterial está siendo causada, efectuada por el tono vasomotor. Mientras esté durante la anestesia espinal, se va a mantener en 50 milímetros de mercurio. En la gráfica vemos un pico y dice, si le agarramos y le ponemos noradrenalina al torrente vascular, se va a producir un aumento de la presión arterial. Va a aumentar, obviamente, de acuerdo a la cantidad de noradrenalina que le inyectemos, ¿no? Aquí le he inyectado posiblemente un poco más de lo que se necesita y vemos cómo ha subido a 130, 140, no sé, milímetros de mercurio. ¿Cuánto va a durar este pico? 2 a 3 minutos, porque ese es el tiempo de duración de la noradrenalina. Después se destruye, ¿no ves? Se destruye y nuevamente vuelve. Obviamente hasta que culmine el accionar de la anestesia espinal total y volverá a sus niveles de 100 milímetros de mercurio de presión, ¿no? Bueno, lo hemos borrado. Pero este centro vasomotor, además, está influido, está regulado, coadyuvado en su accionar por centros encefálicos más altos, ¿no? Por la sustancia reticular del mesencéfalo, del diencéfalo, del hipotálamo, en especial del hipotálamo, ¿no? Que vamos a ver tiene participaciones bastante específicas. Por ejemplo, el accionar del sistema vasodilatador simpático posiblemente se ubique a nivel de la porción anterior del hipotálamo. Pero también otras áreas superiores pueden influir en el accionar del centro vasomotor. Cuando digo superiores, estoy hablando de la corteza cerebral. El ejemplo más claro es la influencia del área motora. Cuando sale información de la corteza motora a los músculos esqueléticos para que movamos, corramos, etcétera, etcétera, también va información hacia el centro vasomotor. Es decir, esta persona está estimulando sus músculos esqueléticos, por lo tanto, hay que reforzar el aparato cardiovascular. Habrá que aumentar la eficacia del corazón como bomba y habrá que redistribuir el flujo sanguíneo, ¿lo ven? Para que llegue a los músculos que están en actividad. Como hemos visto, la noradrenalina es el neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso simpático, fundamentalmente de las fibras vasoconstrictoras simpáticas, la noradrenalina, ¿ya? Pero hemos visto que estas vías simpáticas pueden seguir a través de los nervios espinales o pueden seguir
a través de nervios específicos. Por ejemplo, hay un nervio específico que va hacia la glándula suprarrenal, más específicamente a la cápsula suprarrenal, perdón, a la médula suprarrenal, para que cuando haya una estimulación simpática, esta médula libere dos hormonas, la noradrenalina y la adrenalina. ¿Para qué es necesario que libere? Para que aquellas porciones del sistema vascular que no tienen inervación simpática puedan sí reaccionar frente a un estímulo simpático de manera indirecta, a través de la secreción suprarrenal de noradrenalina y adrenalina. Y que también, obviamente, va a potenciar en las otras áreas que sí tienen inervación. Ahora, estamos viendo que también libera adrenalina. Y vamos a ver que la adrenalina tiene un componente en especial vasodilatador. Su importancia radica en que puede estimular los receptores beta-adrenérgicos, porque la noradrenalina excita receptores alfa-adrenérgicos. Los alfa-adrenérgicos son constrictores. La adrenalina también puede estimular los alfa-adrenérgicos. Pero donde existe inervación, receptores beta-adrenérgicos los estimula y produce una vasodilatación. El ejemplo más claro, la circulación coronaria. Cuando necesitamos que el corazón se contraiga con más fuerza, se contraiga a mayor frecuencia, estimulamos a través de la vía simpática, ¿no ven? Adrenalina y noradrenalina. La cantidad de receptores alfa-adrenérgicos es muy escasa a nivel de la circulación coronaria, como han debido ver el corazón, especialmente en los vasos epicárdicos, y muy escasa, y que solo tiene manifestación clínica cuando están dañados, cuando están alterados, y cuando hay un problema de hiperexcitabilidad, puede generar un vasoespasmo, ¿no ves? Una angina de pecho, pero eso es en estados patológicos. Normalmente lo que activa son los receptores beta-adrenérgicos que producen una vasodilatación coronaria para aumentar el flujo sanguíneo, cosa de que ese corazón se contraiga con mayor potencia y a mayor frecuencia, ¿no? Bien. Hablaremos del sistema vasodilatador simpático muy brevemente, porque hemos visto que este no tiene la magnitud de participación que el sistema nervioso simpático. El parasimpático, las fibras vasodilatadoras simpáticas, ¿ya? En animales inferiores, como el gato dice, secretan acetilcolina. De los primates para arriba, como nosotros, el accionar de las fibras vasodilatadoras está mediado por la adrenalina, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que hay fibras vasodilatadoras que fundamentalmente van al músculo esquelético. Su accionar radica en especial en el músculo esquelético, ¿ya? ¿Y qué hace eso? Entonces, vamos a ver que aquí estaríamos músculos esqueléticos, ¿no? Que van a recibir fibras, tanto vasoconstrictoras como fibras vasodilatadoras. Las fibras vasoconstrictoras, y hemos visto su acción. ¿Cuál sería el de estas fibras, que las voy a poner con azul, vasodilatadoras? ¿En qué participarían? En dos acciones.
En primer lugar, en el anticipo del ejercicio. El hecho de que la persona se esté preparando para realizar un ejercicio intenso, imagínense a un deportista que esté en la línea de salida de los 100 metros planos, porque está tenso, ¿no? Se activa este sistema vasodilatador simpático y ya los músculos están recibiendo un mayor flujo sanguíneo sin haber aumentado su necesidad metabólica en nada, porque lo único que está haciendo es tensar sus músculos para que cuando oiga el disparo salga corriendo. Ese hecho de prepararse es obviamente estructurado a nivel encefálico, centro vasomotor y fibras vasodilatadoras. Le está dando un flujo anticipado para que pueda consumir una mayor cantidad de nutrimentos, porque le va a llegar mayor cantidad de nutrimentos, y de esa manera, en lo posible, ganar la carrera, ¿no? Esa sería su participación. Y la otra participación es en lo que llamamos el desvanecimiento emocional o síncope vasovagal. ¿Qué significa esto? Que cuando existen pensamientos perturbadores a nivel de la corteza cerebral, manda información a los músculos esqueléticos a través de las fibras vasodilatadoras para que haya una vasodilatación y por lo tanto se estanque, se encharque la sangre en el territorio muscular. Tenemos 30-40 kilos de músculo. Y vagal, porque también esa información va al núcleo dorsal del vago y la información va al corazón para que disminuya la frecuencia cardíaca y disminuya en algo la fuerza de contracción. Todo esto lo que hace es disminuir la presión arterial. Si disminuye la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la persona pierde la conciencia. Se desmaya. Vaído emocional o síncope vasovagal. Muy conocido por nosotros por las novelas, ¿no? Novelas donde la dama, la heroína de la novela recibe una mala noticia, ¿no? De que el caballero montado en un corcel blanco se ha ido a otro lado, no ha ido donde patas arriba, ¿no ves? Es lo típico, y es cierto. Ustedes van a ver, hay cualquier cantidad que sufre un vaído emocional, ¿no? Nunca lo levanten, no lo pueden levantar, ¿no? Siempre vemos a veces que lo quieren levantar. No está bien hacer eso. Hay que aplicar la fisiología, lo que estamos aprendiendo. Déjenla echada a la persona, pero sí pueden levantarle los pies para que la sangre que está contenido regrese, aumente el retorno venoso, aumente el gasto cardíaco, aumenta la circulación cerebral y despierta. No es verdad. Él me ama, ¿no? Por lo tanto, no les levanten. Alguna vez yo veo que dejen en el suelo para generar mayor isquemia. Levántenle los pies y para de contar, ¿no? Levántenle los pies. Síncope vasovagal o vaído emocional. Algo que estaba dejando pasar por alto y es muy importante es la distribución de estas fibras vasoconstrictoras. La distribución de las fibras vasoconstrictoras no tiene la misma densidad, la misma cantidad en los diversos tejidos, sino que tiene una mayor proporción en algunos tejidos y una menor proporción en otros tejidos. Yo me acuerdo esto con el deshojar de las margaritas, ¿no ven?
Cuando uno deshoja margaritas, tendrán unos deshojar, ¿no? Si no son los pétalos, ¿no? Los pétalos donde dice, me quiere mucho, poco o nada, ¿no ven? Es así, ¿no ven? Uno va deshojando, ¿no? No sé si lo harán todavía, no lo sé, algo así, ¿no ven? Me quiere mucho, poco o nada. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, mucho vamos a tener a nivel renal, en el riñón. Tiene una prolífica inervación vasoconstrictora, renal, en el vaso, en la piel y en el sistema gastrointestinal. Ahí hay gran cantidad de fibras vasoconstrictoras que llegan. Por eso, cuando hay un influjo simpático importante, el riñón, que recibe 1100 ml por minuto, puede prestar y redistribuir fácilmente. 1000 puede redistribuir. Tan así es que en una estimulación importante simpática del riñón no forma orina. No forma orina. ¿Para qué voy a formar orina si lo que tengo que mandar es para que no muera esta persona en caso de un shock circulatorio o en caso de un ejercicio súper intenso? La piel se pone blanca, ¿no ven? Aquel estaba pálido por una estimulación simpática, como vamos a ver en la reacción de alarma. El vaso obviamente no tiene sentido, entonces se contrae y no solo manda sangre, sino también manda eritrocitos puros. Y el sistema gastrointestinal, obviamente. ¿Para qué va a haber absorción y digestión si se requiere otro? Poco músculo esquelético. Tiene poca inervación en el músculo esquelético. ¿Por qué? Para una reacción simpática se requiere el accionar del músculo esquelético. Tiene que tener movilidad la persona. Por ejemplo, como les digo en la reacción de alarma, donde el individuo se prepara para la lucha o para la huida. Tantos videos vemos de eso, ¿no? Como personas brincan como canguros y el auto pasa por bajo sus pies. Esa es, por ejemplo, una reacción de alarma. O corren con una velocidad interesante, ¿no? Y eso es reacción de alarma. Por eso que la inervación, poco músculo esquelético. Y nada, que en realidad es casi nada, ¿dónde? Cerebro y corazón. No puede disminuir el flujo sanguíneo en cerebro y en corazón. Porque si no tiene sentido, ¿me entiendes? Porque el cerebro y el corazón aquí son los que van a mandar, ¿no? Bien, ahora sí que tenemos estos elementos, vamos a entrar a lo que es el tercer accionar del sistema nervioso. Redistribución, y hemos visto, modificación del accionar cardíaco, simpático, parasimpático, y ahora vamos a ver el control rápido de la presión arterial. El control rápido de la presión arterial. Tal vez algo muy importante que debemos tener siempre en nuestra mente es la fórmula de presión arterial. Recuerdan que en la primera clase hablamos de la ley de Ohm y dijimos que el flujo sanguíneo es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia. En el aparato sistémico, el flujo lo hemos reemplazado por gasto cardíaco, ¿o no? El flujo es el gasto cardíaco. Porque el gasto cardíaco es la suma de todos los flujos provenientes del organismo que se regresan al corazón, o sea, a la médula derecha. Esto es flujo. El gradiente de presión, hemos dicho, es en el inicio de la circulación sistémica, aorta, y en el fin de la circulación sistémica, aurícula derecha. 100 menos 0 será igual a 100, ¿no? A 100.
milímetros de mercurio. Y la resistencia también hemos obtenido, ¿ve? Es un bru, tan solo descomponiendo. Entonces hemos visto un bru. Por lo tanto, yo puedo determinar que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Estoy despejando, ¿no? No hay dónde perderse. Presión arterial igual gasto cardíaco por resistencia periférica total. El gasto cardíaco expresado en ml, hemos visto que es 100 ml por minuto, por segundo. Y la resistencia periférica total es de 1. 100 por 1, presión arterial media, 100 milímetros de mercurio. ¿Ya? Para entender la regulación de la presión arterial, esta fórmula tiene que estar en su mente. Habla y ¡pum! Aparece en su mente esa fórmula, porque de esa manera es mucho más fácil, el comprender, ¿no? Ahora ya no me voy a poner en obsa yo mismo, ¿no? La anterior clase estaba seguro de que terminábamos a -4. Es que mis otras clases siempre termino a -4, ¿no? Y he corrido, ¿no? Y después mi celular, ¿por qué no le da la gana? Bueno, pero ahora ya sé que debo terminar 8:15 y no -4 y tomarme lo mismo que tengo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo se produce la regulación de la presión arterial a corto plazo, mediado fundamentalmente por el componente nervioso, porque hemos dicho es su tercer accionar del sistema nervioso, ¿ya? Y siempre teniendo en cuenta esto, que la presión arterial es directamente proporcional al gasto cardíaco y directamente proporcional a la resistencia periférica. Un aumento del gasto cardíaco aumenta la presión arterial. Un aumento de la resistencia periférica aumenta la presión arterial. Lo inverso absolutamente válido. Entonces, si nosotros mentalizamos esto y tenemos, como les digo, esa figura en nuestro imaginativo, no vamos a tener ningún problema. ¿Cómo participa entonces este sistema nervioso en la regulación de la presión arterial? A través de lo que hemos mencionado, pero lo vamos a función del sistema nervioso, ¿no? Y vamos a ver que tiene 3 acciones. En primer término, cuando se estimula este sistema nervioso fundamentalmente a través del simpático, hemos visto el simpático es el principal actor, va a haber una vasoconstricción, pero en especial de los vasos pequeños, de las arteriolas. La vasoconstricción arteriolar lo que hace es aumentar la resistencia periférica total. Fíjense, por este accionar de vasoconstricción en los vasos pequeños, en especial arteriolas y metaarteriolas, se consigue un aumento de la resistencia periférica. Si hay aumento de la resistencia, aumento de la presión arterial. El segundo mecanismo es una vasoconstricción del territorio venoso. Hemos visto que las venas tienen inervación simpática. Sí, señor, la tienen. Pero la característica de las venas es que tienen una compliancia 24 veces mayor que el sistema arterial, porque son entre 3 a 4 veces más diámetro y 8 veces más distensible. Por eso que el territorio venoso actúa como un reservorio. Fácilmente puede almacenar 1 litro o 1,25 litros de sangre. Por lo tanto, si hay una vasoconstricción venosa, aumenta el retorno venoso.
llega mayor cantidad de sangre al corazón, ¿no ves? Si llega mayor cantidad de sangre al corazón, hemos visto también en regulación de la función cardíaca que la función cardíaca se regula a través de dos vías, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca, el mecanismo de Frankenstein, que dice que cuando se distiende, estas se contraen con más fuerza y con mayor frecuencia. Por lo tanto, un aumento del retorno venoso aumenta el gasto cardíaco. Aumento del gasto cardíaco aumenta la presión arterial. Muy lógico, ¿no ves? Les he dicho siempre, la medicina es muy lógica. Y, obviamente, el tercer accionar va a ser sobre la función del corazón como bomba. Hace el influjo simpático, hemos visto, que el corazón se contraiga con mayor fuerza, el doble, 100%, y aumente su frecuencia hasta en 3 veces. ¿Esto qué hace? Aumenta el gasto cardíaco. Un aumento del gasto cardíaco aumenta la presión arterial. Fíjense, el aumento del gasto cardíaco está proveniendo por dos accionarios, porque aumenta el retorno venoso y porque aumenta la eficacia del corazón como bomba. Si disminuye este influjo, obviamente todo esto va a ir en sentido contrario. Vasodilatación arteriolar que disminuye la resistencia. Vasodilatación venosa que aumenta su capacidad de almacenar. Disminución del influjo nervioso al corazón disminuye la eficacia del corazón como bomba, ¿no? La característica de la regulación nerviosa de la circulación es su accionar rápido. Por eso el capítulo se llama control rápido de la presión arterial. Este accionar se puede dar y establecer de manera completa en 4 a 6 segundos, está totalmente funcional. Y se inhibe, demora un poquito más, tal vez unos 10, 20, hasta 40 segundos en caer la presión arterial. El aumento de la presión arterial es muy importante durante el ejercicio, porque y hemos dicho en muchas ocasiones el gran aumento del flujo sanguíneo que debe existir en los músculos esqueléticos. Y ese aumento del flujo sanguíneo no solo puede responder a la regulación del flujo sanguíneo de acuerdo a las necesidades del tejido. Para ser cierto esto, la presión arterial debe aumentar. Normalmente, la presión arterial en un ejercicio intenso, donde se utilizan la mayor parte de los músculos, aumenta en 30 a 40 milímetros de mercurio. O sea, es normal encontrar 130 a 140 milímetros de mercurio en un deportista que está haciendo ese ejercicio. Es normal. Tiene que haber ese aumento para asegurar ese incremento del flujo sanguíneo. Porque la presión arterial no solo, ojo, la presión arterial incrementada, un aumento de la presión arterial, no solo aumenta el flujo a través de aumentar el gradiente de presión. ¿Lo ves? Aquí 140 y aquí 0. Está aumentando el gradiente. Sino porque esta misma presión distiende el vaso sanguíneo. Y sabemos que cualquier aumento del volumen de un vaso sanguíneo responde en la cuarta potencia. Por eso que sin ningún problema puede mandar 12, 14, 16, 18 litros hacia el territorio muscular. Y en el otro accionar, es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Es la reacción de alarma. La reacción de alarma. En la reacción de alarma se produce un influjo simpático importante. Reacción de alarma que se presenta durante un miedo extremo y prepara al individuo o al animal para la lucha o para la huida.
porque es muy importante aumentar el flujo sanguíneo a los músculos para ese propósito, luchar o huir, ¿no? A eso se llama reacción de alarma, ¿no? Todo lo que hemos visto ahora se aplica a esa reacción de alarma. Y eso puede significar que va a aumentar por la reacción de alarma la presión arterial y va a aumentar el gasto cardíaco. Ese aumento del gasto cardíaco puede significar en un animal la vida o la muerte, ¿no ven? Que le gane al león, libró, o que pierda la carrera con el felino, ¿no? Cuando esa reacción de alarma es eficaz y eficiente, va a sobrevivir el animal, ¿no? Y en el ser humano un poco similar, ¿no? Bien, los mecanismos nerviosos rápidos que controlan la presión arterial siempre van a actuar bajo este marco. Nunca se olviden este marco. ¿Y qué modifica esta ecuación? Todos ellos, vamos a ver, que todos ellos lo hacen a través de mecanismos reflejos. Todos son mecanismos reflejos, en el cual un incremento de la presión arterial va a generar el accionar de un sistema de control para que disminuya la presión arterial. O a la inversa, si cae la presión arterial, ese sistema de control de manera refleja entra en un accionar para elevar la presión arterial. Creo que ya les he comentado y decirles que fundamentalmente estos mecanismos reflejos están para aumentar la presión arterial. Actúan, sí, también para disminuir la presión arterial, pero por decir, no han sido diseñados para eso. Están diseñados para aumentar la presión, para mantener la presión arterial adecuada, cosa de que nuestros órganos y sistemas funcionen de manera adecuada. El más conocido es el sistema vasoreceptor o presoreceptor, ¿no? Este sistema vasoreceptor o presoreceptor, ¿no?, está ubicado, este es el callado aórtico, aquí tenemos la carótida común y aquí vamos a tener la bifurcación carótida interna y carótida externa, ¿no? Entonces aquí está el corazón, ¿no? Estos vasoreceptores o presoreceptores, como su nombre dice, reciben la información del estado de estiramiento de esos receptores que son de tipo spray. Son terminaciones que reconocen el grado de estiramiento. Y es obvio que si aumenta la presión arterial, se va a estirar más. Si disminuye la presión arterial, entre comillas, se encoge. Estos están distribuidos en todos los vasos sanguíneos de la parte superior de nuestro organismo, la parte cervical y torácica. Pero especialmente están, ¿qué término puedo usar? Están aglomerados, están conglomerados en dos lugares. En las carótidas internas, muy por encima, ligeramente encima de la bifurcación, a los que denominamos senos carotídeos, y también a nivel del arco aórtico, ¿no?, los senos aórticos. Estos receptores tienen que mandar su información, ¿o no? Si no, no tiene sentido, no tendría sentido que estén ahí. Tienen que tener una conexión con el centro vasomotor. ¿Ya? Ahí está todo lo que hemos dicho, ¿no ven? Su área sensitiva, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los carotídeos mandan a través de un nervio que se llama el nervio de Henle. Y van hacia esta parte por el glosofaringio. Entonces, se unen al glosofaringio y llegan
al área sensitiva del centro vasomotor. Los ubicados en el callado aórtico mandan su información a través del nervio vago. ¿A dónde? Obviamente al área sensorial. Y ahí se producirá la integración. Y de aquí, del centro vasomotor, regresará la información a través del vago para el corazón y a través del simpático para los órganos específicos o toda la vasculatura. A todo. Por lo tanto, fíjense, es un arco reflejo. Estos, por decir, si reconocen que ha disminuido la presión arterial, estos receptores, ha disminuido la presión arterial, esta información manda al centro vasomotor. Dice, nuestros receptores periféricos han detectado que ha disminuido la presión arterial. ¿Qué debo hacer? Debo generar acciones reflejas que aumenten la presión arterial. ¿Y qué hago? Esas tres acciones. Vasoconstricción arteriolar para aumentar la resistencia periférica. Vasoconstricción venosa para aumentar el gasto cardíaco. Y estimulación del corazón también para aumentar el gasto cardíaco. Todo esto conlleva un aumento de la presión arterial. Por lo tanto, la típica retroalimentación negativa. La respuesta ha sido inversa al estímulo inicial. A eso se llama retroalimentación negativa. Cuando la respuesta es inversa. ¿Ya? Y la retroalimentación positiva, cuando la respuesta es similar al estímulo. Bueno, la ovulación, el típico ejemplo de la retroalimentación positiva, ¿no? A través de la hormona luteinizante, ¿no? Aumenta hasta que porque aquí podría ser lo inverso. Un aumento de la presión arterial genera todos estos cambios para disminuir la presión arterial. Retroalimentación negativa. La respuesta ha sido inversa al estímulo inicial. La importancia de estos vasoreceptores o presorreceptores es que trabajan fundamentalmente en el ámbito de la normalidad de la presión arterial. Ese es su valor. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo aquí una gráfica donde aquí está, ¿no?, la presión arterial, digamos aquí que sea 100 milímetros de mercurio, que es la presión arterial normal. Y aquí está el número de impulsos descargados. La curva que tiene es de esta naturaleza. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el mayor accionar del sistema vasoreceptor o presorreceptor está en el ámbito de los 100 milímetros de mercurio. Fíjense, en este ámbito es donde está más pendiente. ¿Qué significa que esté más pendiente la curva? Que pequeños cambios de la presión arterial generan cambios importantes en la frecuencia de descarga de esos presorreceptores. Con menos de 50 milímetros de mercurio no generan descargas, o con más de 180, 160, 180 no generan también descargas. Entra en una meseta. Y esto es súper importante porque es lo que nos permite mantener la presión arterial durante todo el día respecto a nuestras actividades. Cuando la persona está echada, tumbada, creo que
utiliza el Guyton y se para de golpe, disminuye la presión en la parte superior del organismo, especialmente a nivel del encéfalo, por el efecto de la presión gravitacional. No tiene ningún misterio, uno se para de golpe. Por lo tanto, disminuye el flujo sanguíneo al cerebro y si hay un retardo en el reaccionar del sistema vasoreceptor, la persona se puede desmayar, puede perder el sentido, o puede generar un poco, como decimos, murmullo, ¿no ven? Alguna vez nos ha pasado, ¿no ven? Cuando uno está echado bastante tiempo y de golpe se levanta medio rarito, ¿no ven? Es porque ha habido una ligera demora en el accionar. Pero normalmente no existe eso, porque continuamente el sistema vasoreceptor está vigilando que no ocurra eso. Porque está actuando, fíjense, en el ámbito de la normalidad. Y esto lo podemos certificar y cuantificar, obviamente, en los animalitos de experimentación, por ejemplo, en un perrito, ¿no? Donde ponemos aquí, ¿no?, el registro de la variabilidad de la presión arterial, ¿no?, aquí, 100 milímetros de mercurio, en todo su accionar, ladrar, saludar al dueño, escapar de la empleada, ¿no?, y hacer otras cosas, ¿no?, necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver que la presión puede aumentar hasta 115 o bajar hasta 85 milímetros en todo el día, ¿ya? Entonces, su variabilidad es pequeña, pero si nosotros denervamos, le sacamos los vasoreceptores o presorreceptores, vamos a ver que, lo voy a hacer con otro color, vamos a ver que esta ya es así. Estoy exagerando, no debería ir tan aquí, porque va a disminuir la efectividad en controlar esa variabilidad. Fácilmente puede ir de 50 milímetros de mercurio a 160 milímetros de mercurio. O sea, ha perdido su capacidad de amortiguar este sistema. Por eso que a los vasoreceptores o presorreceptores se los llama amortiguadores de la presión arterial. Un amortiguador lo que hace es evitar cambios bruscos, ¿no ven? El amortiguador ácido básico, seguramente ya han visto, van a ver en bioquímica. O los amortiguadores de un auto, ¿no ven? Cuando subimos a un auto ya medio viejito, uno anda saltando, ¿no ven? Los baches, ¿no? Que tus amortiguadores cambian. De un auto nuevito que tiene buenos amortiguadores, podemos pasar por el mismo camino dañado, diríamos, y no tenemos esas oscilaciones, ¿no? Si ven, aquí también la presión arterial está en torno a los 100 milímetros de mercurio. La presión arterial media no ha variado. Lo que ha variado es la oscilación tan importante, ¿no? Si nosotros vemos la gráfica de la distribución de frecuencia, es lo mismo, ¿no? Aquí vemos que normalmente, ¿no?, tiene una distribución de frecuencia de esta naturaleza, que va de 85 a 115, y la mayor parte del día está en 100. Cuando anulamos el sistema vasoreceptor o presorreceptor, esto se torna mucho más amplio, 2,5 veces aumenta la amplitud de la distribución de frecuencia, desde 50, como les decía, hasta unos 160 milímetros de mercurio. Pero siempre la mayor parte del tiempo está cerca de la normalidad. Por eso que a estos nervios también se los llama nervios amortiguadores, ¿no? Ahora viene una pregunta interesante y dice: ¿estos vasoreceptores serán importantes en la regulación de la presión arterial a largo plazo?
discutible. Muchos dicen no tiene importancia. ¿Por qué? Porque estos varoreceptores o presorreceptores se adaptan, el gaito usan, se reajustan a tener una frecuencia de descarga similar a lo que tenían antes. Por ejemplo, si digamos la frecuencia de descarga frente a un aumento de la presión, ¿no ves? Aquí tenemos la frecuencia de descarga de los órganos. Si digamos aumenta la presión arterial a 150 milímetros de mercurio, ¿no? Vamos a ver esta frecuencia de descarga aumenta, frecuencia de descarga, por ejemplo, en 100%, al doble. Pero si por X o Z motivo sigue la presión arterial en 150, no se ha variado, no ha logrado compensar. Después de 1 a 2 días, esta 150 milímetros de mercurio genera una descarga de frecuencia como si estuviera en 100 milímetros de mercurio. Comienza a disminuir y se adapta, se reajusta a esta nueva presión arterial. Si está 2 días, ya significa que es normal esa presión. De esa manera pensaría, ¿no?, el presorreceptor. Obviamente, pensamiento erróneo. Lo mismo si cae la presión arterial. Si cae la presión arterial, no sé, a un 60 milímetros de mercurio, deja de mandar información. Pero si no se consigue corregir por más allá de 1 o 2 días, nuevamente comienza a mandar impulsos, y a los 2 a 3 días de estar de manera permanente esos 60 milímetros de mercurio, la frecuencia de descarga es como si tuviera 100 milímetros de mercurio. Se ha adaptado, ha reajustado su accionar a ese nuevo nivel de presión arterial. Por eso dicen, no tiene significación en el control a largo plazo, porque el control a largo plazo que vamos a hacer el día viernes es el que regula días, semanas, meses, año tras año, que nuestra presión arterial esté en buen estado. Pero otros dicen, no se reajusta totalmente. Posiblemente queda algo que influye en la actividad simpática de los riñones. Obviamente, la regulación de la presión arterial a largo plazo se da por el sistema renal líquido corporal. Y todo lo que modifique el accionar renal líquido corporal tiene que ver con la regulación de la presión arterial a largo plazo. Entonces dice posiblemente, me parece forzado, ¿no? Sí, actúa sobre el sistema evitando que se reajuste de una manera muy sostenible. Bien, un otro sistema de control son los quimioreceptores. Los quimioreceptores que actúan de manera paralela a los presorreceptores. Estos, como su nombre dice, reconocen alteraciones químicas en la composición de la sangre. Por eso que los denominamos quimioreceptores. Que reconocen 3 cosas: disminución de la concentración de oxígeno, aumento del CO2 y aumento de los iones hidrógenos. Y hemos visto que aumento de CO2 tiene su correlato en el aumento de los iones hidrógenos. Absolutamente correcto, ¿no? Los quimioreceptores son receptores grandecitos, 2 milímetros de diámetro, y que se encuentran ubicados, aquí los vamos a poner con este color, en la bifurcación de las carótidas. ¿Ven? Son los cuerpos carotídeos, o entre 1 a 3 en el callado aórtico, los cuerpos aórticos, ¿no? Cada uno de estos quimioreceptores
recibe a través de una arteria nutricia importante flujo abundante. Por lo tanto, estos quimiorreceptores siempre están en contacto directo con la composición de la sangre. Segundo a segundo están analizando estas tres cosas, ¿ya? Y funcionan de manera paralela a los presos. Quiere decir que van nervio de Hering, glosofaringeo, vago, etcétera, etcétera, van paralelamente. Lo que los diferencia es que estos no trabajan como los presos receptores en el valor de 100 milímetros de mercurio. Estos trabajan cuando la presión arterial cae por debajo de 80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, es un mecanismo de control que participa cuando está siendo vencido el preso receptor. Evita una caída mayor, ¿ya? Y se lo va a ver de nuevo a estos quimiorreceptores cuando se hable de la regulación de la respiración, porque ahí son más importantes, porque estos sí son importantes, tienen su rol principal en la regulación de la respiración. Fíjense, esto es respiración o no, pero coadyuvan en la regulación de la presión arterial, exactamente lo mismo que los vasoreceptores. Veremos ahora los reflejos auriculares y de la arteria pulmonar, receptores de volumen o receptores de baja presión, ¿ya? Fíjense lo interesante que es esto. Estos receptores de volumen o de baja presión no están en la circulación sistémica, no están en la circulación sistémica. Sin embargo, coadyuvan en el control de la presión arterial sistémica, porque estos, los voy a poner aquí, están en las aurículas, fundamentalmente la aurícula derecha y ventrículo derecho, en la arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Y aquí reconocen en especial el volumen, no reconocen la presión, porque estas son zonas de baja presión. Aurícula derecha 0, aurícula izquierda +2, presión de la arteria pulmonar 1/6 parte de la presión aórtica sistémica. Es baja presión, que reconocen los cambios de volumen. Porque un cambio de volumen, ¿qué hace? Aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Entonces, a través de ese mecanismo tiene que regular. ¿Cuán eficiente es este sistema? Es bastante eficiente. Se ha visto que si se le pone 300 ml de sangre a un perrito, ¿no es? Si todos sus sistemas están funcionando, la presión va a subir en 15 milímetros de mercurio. Esos 300, tengan en cuenta que el perrito no debe pasar de 1500 su cantidad de sangre. 300 es un volumen importante. Si agarramos y le bloqueamos los presos receptores, aquí, sin vasoreceptores, la presión arterial se incrementa en 40 milímetros de mercurio. Pero, si bloqueamos estos receptores de volumen, la presión aumenta en 100 milímetros de mercurio. Altísimo, ¿no ven? Por lo tanto, están diseñados para reconocer volumen. ¿Y cuál es la respuesta? Porque este es también un mecanismo reflejo. Es un mecanismo reflejo que va a ir, en primer lugar va a ir a lo habitual, que va a ser tratar de disminuir el volumen sanguíneo para disminuir el gasto cardíaco y disminuir la presión arterial. Por lo tanto, este va a reaccionar
Primero, va a reaccionar produciendo una vasodilatación arteriolar aferente renal. Arteriolar aferente renal. Esta vasodilatación arteriolar aferente renal aumenta la filtración glomerular. Los riñones comienzan a filtrar mayor cantidad. Aumenta filtración glomerular. Pero a la par disminuye la resorción tubular. Qué interesante, ¿no ves? Filtra, por decirte, 1 litro y no lo reabsorbe 900 ml como normalmente debería suceder. Dice, disminuye su resorción a la mitad. Por lo tanto, la mitad de lo filtrado, estoy dando cifras arbitrarias, lo perdería. ¿Ya? Pero también vamos a ver que esta información va a ir al hipotálamo. Esta información de estos receptores va al hipotálamo y le dice al hipotálamo, al núcleo supraóptico, disminuye la secreción de ADH. Esa va al neurohipófisis y se inhibe la secreción de ADH. No hay ADH, el riñón resorbe menos líquido todavía, más pérdida de volumen. Pero además, la distensión de estas aurículas produce un aumento de la liberación de una hormona, el factor natriurético o la hormona natriurética auricular. Natriuresis es pérdida de sal, y si se pierde sal, se pierde agua. Fíjense, nuevamente otro accionar que está permitiendo que pierda volumen líquido. Por lo tanto, esos 300 ml de carga de volumen, en pocas horas lo orina, si vale el término. Disminuye ese volumen, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Pero aquí hay un componente interesante, es que este aumento de volumen aumenta la frecuencia cardíaca. El aumento del volumen sanguíneo aumenta la frecuencia cardíaca. Sería absolutamente contraproducente, porque sabemos que un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la frecuencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco, y aumento del gasto cardíaco aumenta la presión arterial. ¿Para qué estamos haciendo esto? El propósito de aumentar la frecuencia cardíaca por los receptores de volumen es evitar que la sangre se encharque en las venas y en especial en los pulmones, porque si se encharca en los pulmones es edema agudo del pulmón y muerte. Por lo tanto, no es un mecanismo per se que ayude a controlar la presión arterial, es un mecanismo que cuida que no se encharque la sangre en el territorio retrógrado. Porque este aumento de la presión arterial se da de manera directa, es el estiramiento por el aumento de volumen del nodo sinoauricular, aumenta en 15%, pero por el reflejo de Bainbridge aumenta entre 40 a 60%. Por eso que en total podemos decir que hay un aumento de 75% de la frecuencia cardíaca. Pero ese es su objetivo, ese es su propósito, que no se encharque, ¿no? Obviamente esto va muy ligado al accionar de los vasoreceptores o presorreceptores. Cuando la frecuencia de por sí ya es muy alta, este reflejo puede no actuar y más bien disminuir la frecuencia. Pero si la frecuencia de por sí es baja, sí va a generar este incremento de la presión para evitar ese encharcamiento. Y por último vamos a tener el tercer mecanismo reflejo, que es la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Si ustedes analizan
todos los receptores que hemos visto, ¿no? Todos estos receptores, como ya los estoy logrando, están situados en la periferia de la circulación. ¿Ya? Todos están situados en la periferia, ¿no? En las aurículas, en el callado aórtico, carótidas, etc. Y de ahí mandan al centro vasomotor, al área sensitiva, su información. Pero cuando el propio tronco encefálico sufre deficiencia nutricional, significa isquemia, porque la isquemia significa que la cantidad de sangre que le llega no es suficiente para el aporte de los nutrientes. A eso se dice isquemia. Cuando la presión arterial cae por debajo de 60 milímetros de mercurio, recién se activa. Es como el quimioreceptor, solo se activa por debajo de 80. Este recién, seguramente gracias a Dios, en ninguno de nosotros se ha activado todavía. Y ojalá que nunca se active la respuesta isquémica, pero ojalá que nunca se active. Porque especialmente se torna notorio cuando cae entre 15 a 20 milímetros de mercurio. 15 a 20 milímetros de mercurio ya es una caída de presión cerca de la letalidad. Si no se corrige, es muerte segura. Entonces, esa disminución de la irrigación, lo que produce a nivel del centro vasomotor, es un aumento del dióxido de carbono y de los iones hidrógeno. Posiblemente también algunas otras sustancias ácidas, el ácido láctico, ¿no? Y a estas sustancias, el centro vasomotor, es muy reactivo. Responde de una manera tan intensa que la presión puede elevarse a 250 milímetros de mercurio. 250 milímetros de mercurio hasta por 10 minutos. Es un aumento tremendo. Y es un aumento tremendo porque este es el último reflejo de control. Por eso que los libros lo llaman la última trinchera. A ver si está funcionando esto. Es la última trinchera. Después de eso se toma la ciudad. El último dique. Se rompe el último dique, se inunda la ciudad. El último cartucho de los cazadores. Dicen, no hay pan, el tigre por ir a molestar a los felinos, ¿no? Se lo come, ¿no? Es lo último. No se compensa con esto y muere el individuo. La reacción simpática es tan importante que, como les decía, los riñones dejan de formar orina. El flujo sanguíneo a la piel disminuye, está pálido, ¿no ven? Y obviamente está con un incremento de la frecuencia cardíaca, si digo 200, 210, 200 y pico más, ¿no? Esta es la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Para terminar, vamos a ver la reacción de Cushing, que es una especie de respuesta isquémica del sistema nervioso central por un aumento del líquido cefalorraquídeo. Ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo es el que está ocupando el espacio, aquí lo vamos a poner así, entre el encéfalo y la carota craneana, ¿lo ven? Entonces, este líquido se denomina líquido cefalorraquídeo. Obviamente también está en el tercero, cuarto, ventrículo, etc., ¿no? Pero aquí, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, que normalmente tiene una presión, hemos dicho, de más 10 milímetros de mercurio. ¿No? Más 10 milímetros de mercurio. Por una contusión cerebral, un tumor, una hemorragia, lo que sea. Aumenta esta presión de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, presión de líquido cefalorraquídeo a 160 milímetros de mercurio. Estos 160 milímetros de mercurio obliteran, cierran los vasos sanguíneos.
del encéfalo, ¿o no? Si tiene 100 de presión media y el entorno está 160, es como pisar una manguera. Entonces, no hay flujo y hay isquemia. Y por lo tanto, se produce la respuesta isquémica del sistema nervioso central y la presión arterial puede subir a 200 milímetros de mercurio. Estos 200 milímetros de mercurio aseguran nutrición, porque es más de 160. Más. Entonces, nunca hay que bajar la presión arterial a uno que está teniendo reacción de Cushing, porque si no le vamos a generar isquemia. Ahora, algo interesante de los sistemas de control es que pueden oscilar. Oscilar significa que pueden reaccionar a más y después a menos. A más y a menos. Solo como información, lo que no es determinante. Y tal vez el ejemplo más claro para ejemplificar esta oscilación, es la reacción de Cushing. Porque estos 200 milímetros de mercurio de presión le dan flujo sanguíneo al encéfalo. Con 200, ¡ay, qué bien! Me ha llegado glucosa, oxígeno, todo. Entonces, ahora estoy contento y se suprime la isquemia del centro vasomotor, el desencadenante. ¿No? Estoy bien y cae la presión nuevamente a los 100 milímetros de mercurio. Pero con 100 milímetros de mercurio está ocluida las arterias. Entonces nuevamente entra en isquemia y nuevamente se produce el incremento de la presión arterial. Esas se las llamamos la oscilación de los sistemas de control. Oscila en el mismo sentido el vasoreceptor, el quimiorreceptor, etc. Y además la presión arterial puede tener ondas. Las ondas, por ejemplo, respiratorias. Cuando inspiramos, parte de lo que nace el influjo nervioso del centro respiratorio desborda, rebalsa al centro vasomotor y lo excita un poco. Expiramos lo contrario. Es parte de ese proceso. Bien, no sé si tienen preguntas, algo que quieran que se aclare. ¿Se ha entendido? Sí. Bien. La siguiente clase, regulación de la presión arterial a largo plazo. Entrar en la siguiente clase a hipertensión. No vamos a llevar hipertensión, porque hipertensión van a llevar en fisiopatología. Nos vamos a centrar, obviamente, en el componente fisiológico. Si vamos a nombrar algo de hipertensión, es solo como coadyuvante. Pero no vamos a llevar hipertensión, no voy a hacer ninguna pregunta de hipertensión, porque no es el ámbito de la fisiología, es el ámbito de la fisiopatología. ¿Sí?